familia? Bueno, me voy a la maternidad de Lomina a dar a luz. Claro. Entonces, ahí viene un elemento muy importante que vino a resolver la seguridad social y es la especialización de los fondos. Se ideó bajo la lógica de que con el aporte del empleador y el trabajador, todo lo que tiene que ver con las prestaciones de pensiones, salud, riesgos laborales y subsidios, se financiaba con ese aporte. Y mandaba al Estado, y lo dice el mismo artículo 120 de la ley, el 20, que esos recursos, el presupuesto estatal, la atención a la salud que se calculaba en salud pública, los fondos que se destinaban para pensiones y de salud antes en las instituciones públicas, se especializaban, se focalizaban en los afiliados del régimen subsidiado y del régimen contributivo subsidiado. Entonces nos estamos encontrando, y en el estudio que hizo la DIDA, de cada 100 personas, 17 estaban yendo a los centros de salud público a atenderse. Según el exministro de Salud Pública, Bauta, decía que era más, prácticamente se metía entre 20 a un 24%. Entonces resulta, para sacar un promedio, que cerca del 19% de los afiliados al régimen contributivo están accesando a unos recursos que se supone que debe garantizarlo su administrador de riesgo en la parte de atención a la salud. Entonces, esos que estaban dedicados a los que no están afiliados un centro o al de régimen, atención primaria bien provisto. esa es otra cosa, que la ley ideó una política de prevención y de promoción que se garantizaba en el primer nivel de atención, que muchas de esas cosas de consulta, estudio diagnóstico, medicamentos, que hoy en día la gente paga, bajo la lógica de la administración de atención primaria, no debería pagar un solo centavo. Y recuérdate que una de las lógicas de la reforma del sistema fue que éramos el país del mayor alto gasto de bolsillo en América Latina. En un estudio que hizo Mesa Lago, analizó 20 países, nosotros aparecemos como el país donde la persona gasta más para su salud que el resto de los países. Entonces, si la lógica fue reducir ese gasto de bolsillo, evidentemente que con estas exclusiones y estas limitaciones en el plan de servicio de salud, no estamos entonces acorde con esa lógica. Eso está clarísimo, claro. Entonces, esas son de las cosas que nosotros como institución, en el marco del mismo mandato de la ley, tenemos que hacer. El estudio de gasto de bolsillo, que ahí están los datos, y fue entrevistándose a la gente en los mismos centros privados de salud, ¿no? Hablando directamente con la gente dando sus mismas informaciones de que sí, que tuvo que pagar por esto, tuvo que pagar diferencia por esto, y evidentemente muchas de esas atenciones no debieron de pagar ni un solo centavo. Vamos al plano de la medicina. O sea, aparece que hay 375 medicamentos que no son están contemplados, facilitados por el plan. Cuando las personas van a procurar eso, no tienen opción, tienen que salir a comprarla entonces. Por lo regular tienen que comprar. Inclusive, debo decirte que el renglón donde más se paga en el estudio del gasto de bolsillo que hizo la DIDA es en el renglón de medicamentos. Y la mayoría de ellos lo tiene el establecimiento del Estado que los ofrece a bajo precio. Bueno, recuérdate que en el caso del régimen contributivo, cuando te analizaba el artículo 31, donde se le debe garantizar el acceso a los medicamentos en la red de farmacia que contrate el asegurador. O sea, el afiliado va donde haya contratado su asegurador. Sí. Cuando o sea, yo no voy es a esa irte a farmacia, promesa, ¿no? No es directo a promesa. No es promesa, ¿no? Esa es otra cosa, que la gente también lo que está yendo a promesa es comprar sus medicamentos. Sí. ¿Tú me entiendes? Cuando le indican algún, por ejemplo, antibiótico, cuando le indican algo que tiene que ver para no, y la presión, combatir los parásitos, pastillas para la presión, ya la gente lo que está yendo a comprarlo a promesa. Va a promesa. Porque finalmente la gente necesita darle respuesta a la demanda de salud que necesita. Y evidentemente los costos son muy bajos. Pero tú has tocado algo muy interesante, y es que en el plan básico de salud habla de los medicamentos genéricos. Y en la lógica del sistema partía que deben ser medicamentos de calidad,
porque una cosa es los controles de calidad y estaba el tema del acceso económico a los mismos. O sea, se partía de esa lógica. Hay una campaña muy fuerte contra los medicamentos genéricos que no sirven. Evidentemente esa campaña tiene una razón económica y tampoco podemos cerrar los ojos. Hay que tener mucho control en el tema de los medicamentos. Han habido estudios de que a nivel mundial cerca del 10% de los medicamentos son falsificados. Yo no te voy a decir que aquí es más, y ¿sabes por qué? aquí tiene también un poquito más. Porque aquí a tomar en cuenta. andan unos famosos expendedores callejeros de medicamentos que entran a las guarderías y a los callejones, andan en la calle ofertando con un macuto de medicamentos, todos falsificados que vienen de Pakistán, de la India, de China, de por allá, y entonces nos están por todas partes atacando. Así es. Pero ahí lo importante es un control y fiscalización estatal, porque el Estado tiene que garantizarle acceso de medicamentos con calidad a la población. Y en eso Promese ha jugado un papel muy importante, muy importante. Esa herramienta del Estado de garantizarle acceso a medicamentos a la población más vulnerable responde a una política responsable de Estado. Bueno, si Promese no fuese el suministrador de medicamentos de la red hospitalaria del Estado, el programa de subsidio que ejecuta el gobierno, más de 2 millones de personas ya reciben atención de salud subsidiada. 2.3 millones de personas. No fuera posible, porque ¿cómo afrontaría SENASA comprar medicamentos en el mercado abierto para suministrar a la red hospitalaria? No. O los costos que les reporten los hospitales del Estado comprando medicamentos en el mercado abierto. Lógicamente, el principal suministrador o único suministrador, a excepción de algunos medicamentos que no tiene Promese, es Promese de los hospitales públicos, de las redes de hospitales públicos, y eso ha facilitado, porque acordémonos que la cápita de un subsidiado son apenas 200 cuantos. 187 como 187. Y la cápita de un asegurado en las aseguradoras es de cuánto. Está en este momento en 798. ¿Usted cree que con 180 se puede atender lo que... No, hombre, no. Los mismos servicios que le da a uno? No. Eso es una barbaridad. Eso no es nada para aspirinas. Eso no es para aspirinas. Bueno, mire, agradecemos mucho eso. Vamos a despedirnos entonces dando a conocer este cuadro que usted nos trae tan interesante. Resúmanlo ahí. Sí, este es más o menos en el análisis que hizo la DIDA, en el estudio, lo que pagó en promedio los afiliados en línea general con relación a consulta, emergencia, hospitalización, parto, cirugía, medicamentos y estudios diagnósticos. En el análisis que hizo la institución, se proyecta de que mensualmente los afiliados, eso aparte de su pago que hace por la seguridad social, se proyecta que paga cerca de 705 millones de pesos mensuales. Ay, mamá. Si lo proyectamos al año, son más de 8.000 millones de pesos. Evidentemente, la carga que tiene el afiliado todavía en el gasto de bolsillo, con estas exclusiones, estas limitaciones, se agrava mucho más. Y usted dice que la mayor parte, el mayor porcentaje es medicamentos. Medicamentos es el mayor porcentaje. Por parte de los afiliados. Y reitero, en este estudio no está contemplado las enfermedades de alto costo, la catastrófica, cáncer, etcétera, etcétera, ni las atenciones odontológicas, que son dos caras, prestaciones que son muy costosas y son muy excluyentes para los afiliados actuales del sistema dominicano de seguridad social. Pero lo más alarmante de esto es que en partos aparezca 8.358 gasto promedio. ¿Saben ustedes por qué? Porque el parto precisamente es de lo que está incluido en el seguro familiar, como totalmente el parto natural, ese parto se cubre 100%. Pero cesárea. Entonces, por eso es que llama poderosamente la atención. La gran cantidad de rajaduras. Se han separado los partos por cesárea. O sea, no vamos a cuestionar que si hay razones clínicas, pero te evidencia esas cifras alarmantes de que están tratando más como un negocio que como una respuesta el negocio se impone.
de esa parturienta que barbaridad. Los médicos, yo creo que van a tener que hacer un infierno especial para los médicos, porque ya hay Un uno infierno para los- especial, sí, sí. porque hay un infierno para los abogados, tú sabías, ¿no? Los abogados Sí. tienen un infierno que es un poquito más caliente que el normal, Sí. que el infierno normal, pero a los médicos va a haber que hacerle uno también, pues si la cosa sigue así. Ah, sí, claro. Muchas gracias, Bueno, bienvenido muchas por estar gracias. con nosotros. Oye, qué oportuno, bienvenido siempre. Nos trae informaciones puntuales, es que definitivamente él está en contacto con la realidad. Bienvenido, es un ex dirigente sindical que ha devenido en asesor del Departamento de Instrucción Maneja y el Defensa de los dedillo eso. afiliados de la Seguridad Social. Muchas gracias. de Gracias. nuevo. Y gracias a ustedes también por su atención en este video de la Seguridad Social. Por ahí viene Cultura del Agua, así que no se desprenda del televisor.